Los sueños de Heavenly. Saga Castile 1. Virginia Cleo Andrews. Primera parte. En los Willys. Capítulo 11. Mi elección. Tom se había ido. Me había quedado sin nadie que me amase. ¿Quién volvería a llamarme Heavenly? Tom se llevó toda la risa, todo el entusiasmo, el brillo, el valor, la animación y el buen humor que había dado a una casa triste y en dificultades. Cuanto había en mí de alegre desapareció en aquella camioneta cuyas placas de matrícula estaban tan cubiertas de barro que no había podido leerlas. Y lo había intentado con empeño. Antes había pensado, tontamente, que me quedaría sola después de la partida de Keith y nuestra Jane. Era ciertamente la única que quedaba, y era la única a quien papá odiaba. Traté de consolarme diciéndome que yo era también la única que hacía algo útil en la cabaña, como cocinar y limpiar y cuidar al abuelo. Seguro que papá no querría dejar solo a su padre. Yo deseaba que papá se marchase, cerrase la puerta de golpe, saltase a su camioneta y se dirigiese a Winner Row, o a donde quiera que fuese ahora que tenía que mantenerse alejado de la casa de Shirley. Pero no se marchó. Se colocó cerca de la única puerta de nuestra cabaña, como un perro guardián, para mantenerme encarcelada hasta que también me hubiese vendido. No hablaba. Permanecía sentado, hosco y silencioso, y cuando se hacía de noche, trasladaba su silla cerca de la estufa, y allí permanecía con los pies levantados, los ojos medio cerrados, y una expresión malhumorada en el semblante. Durante el resto de la semana, después de la partida de Tom con Buck Henry, traté de encontrar la fuerza necesaria para escapar sola cuando tuviese oportunidad de hacerlo. Es decir, cuando tuviese que usar el retrete. Sin Tom, ni Keith, ni nuestra Jane, no tenía valor ni ánimo ni voluntad para escapar a cualquier parte y salvarme de lo que era para mí un destino seguro. Si al menos pudiese enviar un mensaje a Miss Deal. Habría vuelto ya. Cada noche rezaba para que Miss Deal o Logan viniesen a rescatarme. Pero nadie acudía. Yo era la única a quien papá odiaba. Y sin duda me entregaría a personas de la peor calaña. No a gente rica. Ni siquiera a alguien de la categoría de Buck Henry. Quizá me vendería a aquella señora que dirigía la casa de Shirley. Cuanto más pensaba en mi destino, mayor era mi indignación. Él no podía hacerme eso. Yo no era un torpe animal para ser vendido y olvidado. Era un ser humano con un alma inmortal, con el inalienable derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Miss Deal había dicho aquello tan a menudo que había quedado grabado en mi cerebro, pero me hacía sonreír amargamente, pues en su clase moraba un espíritu que me tendía los brazos y me decía que aguantase, que ella venía en mi auxilio. Casi me parecía oír a Miss Deal, que me gritaba para darme ánimo, con una voz que cada vez sonaba más cerca en los montes. «Dese prisa, Miss Deal», quería gritarle desde la montaña. «La necesito, Miss Deal. Todo mi orgullo se ha desvanecido, ha sido vencido. Aceptaré su ayuda sin avergonzarme. Venga, venga deprisa a salvarme, pues el tiempo apremia». Rezaba de rodillas. Después me levantaba, me acercaba a la alacena de la cocina y miraba en su interior. La vida proseguía a pesar de todo y había que preparar la comida. Cuando el abuelo volvió de su excursión de rigor trayendo más ramas de árboles, había un destello de esperanza en sus ojos enrojecidos y acuosos. Se sitió con cuidado en su mecedora. No cogió su cuchillo de esculpir, sino que me miró fijamente. «No me dejes», suplicaban sus ojos. «Quédate», imploraban en silencio, aunque me hizo un ademán para que me acercase y murmuró: «Yo estoy bien, pequeña. Sé lo que estás pensando. Quieres escapar. Vete cuando tengas oportunidad de hacerlo. Huye cuando Luke esté durmiendo». Le quise por decirme eso. Le quise tanto que le perdoné que hubiese guardado silencio cuando sus otros nietos habían sido vendidos, pues sabía que, por encima de todo, tenía que querer a alguien o morir. ¿No me odiarás si te dejo aquí solo? ¿Lo comprenderás? No, no lo comprenderé. Pero quiero que se cumpla tu deseo. Sé que tu papá hace lo que él cree que es lo mejor.
pero tú piensas que está haciendo lo peor. Parecía que papá había agotado el sueño en algún lugar lejano y desconocido. Ni siquiera dormitaba. Ni siquiera cerraba los párpados en ningún momento. Sus ojos fríos y oscuros me seguían continuamente. No cruzaba su mirada con la mía, desafiadora. Solo miraba a través de los párpados entornados alguna parte de mi persona, mis cabellos, mis manos, mis pies, mi cintura, cualquier cosa menos mi cara. Transcurrieron 7 días, y papá permaneció en su sitio. Entonces Logan llegó un día a nuestra puerta. Llegó como un príncipe para salvarme. Yo la abrí, esperando ver al abuelo de vuelta del retrete. «Hola», dijo Logan sonriendo ampliamente y ruborizándose después. «Últimamente he pensado mucho en ti, preguntándome por qué tú y Tom y los demás no veníais al colegio ahora que ha mejorado el tiempo. ¿Por qué os mantenéis todos apartados? ¿Qué habéis estado haciendo?» Él no había visto a Fanny. ¿Por qué? Entonces le hice entrar, aunque en otras ocasiones le habría cerrado la puerta o dado 1000 excusas para que no lo hiciese. «Papá está cortando leña detrás de la casa», murmuré frenéticamente, «y el abuelo está en el retrete. Por consiguiente, no tenemos mucho tiempo. Papá me vigila continuamente. Estoy en peligro, Logan, en un peligro terrible. Papá nos está vendiendo uno a uno. Primero fueron nuestra Jane y Keith, después Fanny, después Tom, y pronto me tocará a mí». «¿Con quién estás hablando, chica?», gritó papá desde la puerta. Me encogí, mientras Logan se volvía para enfrentarse con el imponente bruto que era mi padre. «Me llamo Logan Stonewall, señor», dijo Logan con voz cortés pero firme. «Mi padre es Grant Stonewall, dueño de la droguería Stonewall, y Heaven y yo hemos sido buenos amigos desde que nosotros vinimos a vivir a Winnerow». Estaba intranquilo al ver que Heaven, Tom, Fanny, Keith y nuestra Jane no venían al colegio. Por eso he venido a ver si les ocurría algo. «Si van o no van al colegio no es asunto tuyo», gruñó papá. «Ahora lárgate. No queremos entrometidos que vengan a preguntar lo que hacemos o dejamos de hacer». Logan se volvió a mí de nuevo. «Creo que debo volver a casa antes de que se ponga el sol. Cuídate mucho, por favor. A propósito, mi profesor dice que Miss Deal estará de regreso la próxima semana». Dirigió a papá una larga y significativa mirada que hizo que el corazón me diese un salto. Me creía. «Dile a ese maestro que no se meta en lo que no le importa», rugió papá, acercándose a Logan en actitud amenazadora. «Y ahora que ya has dicho lo que querías, lárgate de una vez». Logan miró pausadamente a su alrededor, captando una pobreza que saltaba a la vista. Comprendí que trataba de impedir que la compasión y el disgusto se reflejasen en sus ojos, pero yo los vi en ellos a pesar de todo. Los oscuros ojos azules de Logan se encontraron con los míos, transmitiéndome un mudo mensaje que no supe cómo interpretar del todo. «Espero que volveré a verte dentro de pocos días, Heaven. Le diré a Miss Deal que no estás enferma. Ahora dime dónde están Tom y Fanny, nuestra Jane y Keith». «Han ido a visitar a unos parientes», dijo papá, abriendo la puerta y apartándose a un lado al tiempo que indicaba a Logan con un ademán que saliese si no quería que lo echase. Logan lo miró airadamente. «Cuide mucho a Heaven, Mr. Castile». «Vete», dijo papá con irritación y cerró de golpe la puerta detrás de Logan. «¿Por qué ha venido ese chico?», preguntó al volverme yo hacia la estufa y salir el abuelo, tambaleándose, de la otra habitación. «Le enviaste a buscar de alguna manera, ¿eh? Ha venido porque se preocupa de nosotros, y Miss Deal se preocupa también, y todos se preocuparán cuando sepan lo que has hecho, Luke Castile». «Gracias por avisarme», dijo él con una risa burlona. «Estoy espantado, realmente espantado». Peor aún, estaba más alerta que nunca. Yo esperaba y rezaba para que Logan se tropezase con Fanny y ésta le contase lo que pasaba, y que Logan hiciese algo antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, sospechaba al mismo tiempo que papá había pedido al reverendo que vigilase a Fanny
hasta que él tuviese ocasión de librarse de mí. Yo había leído en los periódicos que niños adoptados habían sido vendidos por $10,000, por lo que papá había sido un estúpido al no pedir aquella cantidad. Pero 5 veces 500 significaba que tendría más dinero del que había poseído en su vida. Una fortuna para cualquier montañés de los Willys, para quien era inconcebible todo lo que pasase de 1000. «Papá», dije el 10º día después de la partida de Tom, «¿cómo puedes ir a la iglesia todos los domingos y hacer lo que has estado haciendo?» «Cállate», dijo él, con una mirada tan dura como las piedras del río. «No quiero callarme», grité. «Quiero que vuelvan mis hermanos y hermanas. No tendrás que cuidar de nosotros. Tom y yo hemos encontrado la manera de mantenernos». «Cállate. Oh, te odio», rugió mi voz interior, mientras el instinto me advertía que guardase silencio si no quería ser severamente castigada. «Otros venden a sus hijos», dijo súbitamente él, pillándome desprevenida, pues parecía tratar de darme una explicación cuando yo le creía incapaz de hacer tal cosa. «No soy el primero, ni seré el último. Nadie habla de ello, pero ocurre continuamente. Los pobres tenemos más hijos que los ricos. Estos pueden mantenerlos y nosotros no. Pero la mayoría de nosotros no sabemos cómo guardarnos de tenerlos. Cuando no hay nada mejor que hacer en las frías noches de invierno que acostarte y disfrutar lo más posible con tu mujer, hacemos nuestras propias minas de oro, nuestros hijos, nuestras lindas criaturas. ¿Por qué no aprovechar las leyes del equilibrio de la naturaleza?» Era más de lo que me había dicho en toda mi vida. Y ahora estaba completamente bien. Sus mejillas ya no se veían demacradas, sino que tenían el color de la salud. Sus pómulos eran fuertes y salientes. En una cara de belleza maldita. Aunque hacía un calor sofocante en la iglesia, Fanny conservaba puestas aquellas pieles y se aseguraba de que todos los que estaban detrás viesen al menos una vez aquel manguito. Lo conseguía levantándose de vez en cuando y saliendo un momento con algún pretexto. Torció a la derecha y se metió en un pequeño recinto oculto, donde hizo algo que le llevó unos minutos. Después, andando despacio, muy despacio, volvió al banco y ocupó su sitio al lado de su nueva alfanje. Desde luego, eso hizo que todo el mundo pudiese ver el nuevo atuendo que lucía Fanny, incluidas unas botas blancas ribeteadas de piel en la parte superior. Cuando terminó el oficio, Fanny se levantó con el reverendo Wise y su alta esposa para estrechar la mano a todos los feligreses que se habrían considerado defraudados si no hubiesen tenido oportunidad de dar la mano al reverendo o a su esposa antes de soportar, de algún modo, 6 días enteros de vida pecaminosa, para volver después en busca de perdón. Pues parecía que, cuanto más se pecaba durante la semana, más amaba el Señor a cuantos le daban tanto que perdonar. Si el Señor amaba tanto a los pecadores, debía estar realmente conmovido de tener a Luke Castile en su iglesia. Y sería una suerte para mí que le pegase los pies al suelo y no lo dejase salir. Paso a paso, lentamente, seguimos a la zaga de los otros. Nadie nos dijo una palabra, aunque unos pocos montañeses nos saludaron con la cabeza. El viento frío silbaba cada vez que alguien abría la puerta para salir. Todos, menos yo, deseaban tocar la mano del portavoz de Dios en la tierra, el apuesto y elocuente reverendo Wise, y si no la suya, la de su esposa, o la de su reciente hija adoptiva. Fanny parecía una princesa encantadora, con su costoso abrigo blanco de pieles y su brillante vestido de terciopelo verde, que mostraba cada vez que adelantaba una pierna, moviéndose como una bailarina estúpida para exhibirlo. Durante un breve instante, olvidé mis pérdidas, mi desamparo, y me alegré de la fortuna de Fanny, pero, ay, cuando vio que se acercaba su propia familia, Fanny se volvió, murmuró algo al oído de Rosalind Wise y desapareció entre la multitud. Papá avanzó directamente hacia la puerta,
sin detenerse a mirar al reverendo o a su esposa. Me llevaba asida del brazo, sujetándolo con dedos acerados. Nadie miraba a los Castile o a lo que quedaba de ellos. El abuelo seguía a papá obedientemente, gacha y sumisa, la cabeza gris y casi calva. Hasta que desprendí el brazo de la mano de papá, me puse deliberadamente en la cola y fijé una mirada penetrante en Rosalind Wise. Cuando vea a Fanny, tendrá la bondad de decirle que he preguntado por ella. Lo haré. Su voz era llana y fría, como si lamentase que no hubiese yo seguido el ejemplo de papá y prescindiese de ella como él había hecho. Y tú dile a tu padre que no vuelva a esta iglesia y que le quedaremos sumamente agradecidos si ningún Castile vuelve a asistir al oficio. Vivamente impresionada, contemplé a la mujer cuyo marido acababa de predicar un sermón sobre el Señor que amaba a los pecadores y los recibía de buen grado en su casa. Usted tiene una Castile en su hogar, ¿no es cierto? Si te refieres a nuestra hija, su apellido ha sido legalmente cambiado por el de Wise. Ahora se llama Luisa Wise. Luisa es el segundo nombre de Fanny. Grité. Y no pueden cambiarle el apellido mientras viva su padre. Alguien me empujó desde atrás. De pronto, muchas manos me obligaron a salir hacia la escalinata de madera. Alarmada e irritada, giré en redondo para gritar algo sobre la hipocresía. Pero entonces vi a Logan Stonewall delante de mí precisamente. De no haber sido por él, le habría plantado cara al mismo reverendo Wise, habría gritado toda la verdad a los presentes. Pero Logan me estaba mirando, mejor dicho, miraba como a través de mí. No me habló, no me sonrió siquiera. Era como si no quisiese verme. Y yo, que había pensado que nada podía herirme ya, después de haber perdido a Sarah, a la abuelita, a nuestra Jane, a Keith y a Tom, sentí que mi corazón se hundía en un pozo profundo de oscuridad, de desesperación. ¿Qué había pasado entre el día en que había ido a verme y el de hoy? Logan, Logan, quise gritar, pero mi orgullo salió por sus fueros y no dije una palabra. Erguí la cabeza y pasé por delante de la familia Stonewall, que permanecía apartada en un grupito de 3. Papá me agarró del brazo de nuevo y se me llevó de allí. Aquella noche, mientras yacía en el suelo junto a la llameante Old Smoky, oí crujir las viejas tablas de pino al levantarse papá de la cama de metal y cruzar el reducido espacio de la otra habitación. Se acercó tan sigilosamente como habría hecho uno de sus antepasados indios al lugar donde yo permanecía echada inmóvil. Entre los párpados entornados, solo pude ver sus pies descalzos y sus piernas desnudas. Simulando volverme en sueños, giré sobre un costado, dándole la espalda, y me encogí debajo de la vieja y manchada colcha. ¿Se arrodilló él en el suelo, junto a la estufa, para poder tocar mis cabellos? Sentí que algo pasaba ligeramente sobre mi cabeza. Él no me había tocado nunca. Me quedé helada, casi sin respiración. Mi corazón latió furioso. Incapaz de mantener los ojos cerrados, los abrí de par en par, mirando a ninguna parte. ¿Por qué me tocaba él? Suaves. Le oí murmurar. Como los de ella. Sedosos, como los de ella. Entonces, su mano se apoyó en mi hombro, que de alguna manera se había librado de la colcha, y aquella mano que siempre me había maltratado cruelmente, se deslizó con ternura sobre mi brazo y volvió a subir, deteniéndose en el sitio donde el hombro se unía con el cuello. Durante unos largos momentos, sentí miedo. Contuve el aliento y esperé que ocurriese algo terrible. «Luke, ¿qué estás haciendo?», preguntó el abuelo, con voz fría. Papá apartó la mano. Papá no me había pegado. No me había lastimado. Mientras yo permanecía inmóvil, pensé asombrada en la delicadeza de aquella mano sobre mi hombro y mi brazo. ¿Por qué? Después de tantos años, me había tocado con amor el hombro. ¿Por qué? La voz débil del abuelo me despertó antes del amanecer. Estaba junto a la estufa,
calentando agua para darme unos momentos más de sueño. Había dormido más de lo acostumbrado, tal vez por haber estado pensando hasta tan tarde. Te vi, Luke, y no lo toleraré. No lo toleraré. Deja en paz a esta pequeña. Hay un montón de mujeres que te estarán esperando cuando sepan que estás curado. Pero ahora no necesitas una mujer, y menos una niña. Es mía, rugió papá. Y estoy curado. Cuando me atreví a mirar, vi que su rostro estaba rojo. Yo la engendré, y haré con ella lo que quiera. Ya es mayor. Vaya si es mayor. Su madre lo era poco más que ella cuando se casó conmigo. La voz del abuelo silbó como el viento del norte. Recuerdo una noche en que todo el mundo se oscureció para ti, y se oscurecerá aún más si tocas a esta niña. Sácala de aquí, fuera del alcance de la tentación. No es para ti, como no lo fue la otra. El lunes por la noche, papá desapareció mientras yo dormía. Volvió cerca de la aurora. Yo me sentí como drogada cuando me desperté, oprimido el corazón, turbado el ánimo. Sin embargo, me levanté para hacer lo de siempre, abrir la portezuela de la estufa de hierro, echar más leña y poner agua a hervir. Papá me observaba con atención. Parecía sopesar mi humor o calcular lo que yo iba a hacer. Cuando lo miré de nuevo, pareció pensativo, como tratando de dominarse, antes de decir con voz extraña y pronunciando mejor que de costumbre: tú, mi dulce niña, vas a tener una opción que no muchos de nosotros tenemos. Se colocó de manera que tuve que mirarle o quedar atrapada en un rincón. En el valle hay 2 matrimonios sin hijos que te han visto de vez en cuando, y parece que ambos te admiran. Así, cuando me dirigí a ellos diciendo que necesitabas otros padres, ambas parejas se mostraron ansiosas por tenerte. No tardarán en llegar. Yo podría venderte al mejor postor, pero no lo haré. Lo miré con ojos desafiantes. Sin embargo, no pude encontrar palabras para impedirle hacer lo que se proponía. Esta vez, te permitiré que elijas los padres adoptivos que prefieras. De pronto, me sentí envuelta en una capa de indiferencia. Una y otra vez resonaban en mi mente las palabras de mi abuelo. Sácala de aquí. Ni siquiera el abuelo me quería. Como había dicho Fanny, cualquier lugar sería mejor que este. Cualquier casa, con cualquier clase de padres. El abuelo quería que me fuese. Estaba sentado allí, tallando una figurita, como si la venta de sus nietos le dejase indiferente. Recuerdos de Logan Stonewall acudieron como mariposas a la llama de mi ardiente desesperación. Ni siquiera me había mirado a los ojos. No había vuelto la cabeza para seguirme con la vista, como yo esperaba que hiciese. Aunque sus padres hubiesen sido causa de su timidez o confusión, habría podido dedicarme alguna señal disimulada, pero no lo había hecho. ¿Por qué? Había subido a la cabaña. ¿Acaso lo que vio en su interior le había impresionado tanto como para cambiar hasta tal extremo lo que sentía por mí? No me importa, me dije una y otra vez. ¿Por qué habría de importarme? Él no debió creerme cuando le dije la verdad. Por primera vez, creí sinceramente que quizá mi vida fuese mejor junto a personas decentes de la ciudad. Cuando estuviese lejos de ese lugar, encontraría la manera de buscar a mis personas queridas. Será mejor que te arregles, dijo papá cuando hube limpiado la mesa y quitado los jergones del suelo. Pronto llegarán. Contuve el aliento, traté de cruzar la mirada con la suya y no lo conseguí. Es mejor para ti, me dije. Sin apresurarme demasiado, revolví las cajas buscando la mejor ropa que tenía. Antes de ponérmela, barrí el suelo de la cabaña, y ni una sola vez papá apartó sus ojos de mí. Hice la cama, como si fuese un día como otro cualquiera. Papá observaba todo lo que yo hacía. Conseguía que me sintiese cohibida. Me ponía nerviosa. Hacía que mis movimientos fuesen torpes y lentos cuando por lo general eran graciosos y rápidos. Conseguía que sintiese tantas emociones que me hallaba confusa,
y el odio que había sentido por él durante toda mi vida me daba vértigo. 2 coches nuevos y relucientes entraron en nuestro patio y aparcaron uno detrás del otro. Uno, blanco, el otro, negro. Este era largo y lujoso. El blanco resultaba más pequeño, más llamativo, con sus asientos tapizados de rojo. Yo me había puesto el único vestido que no se había llevado Fanny, un traje recto y sencillo, que había sido azul, pero que se veía gris después de tantos lavados. Debajo, llevaba una de las 2 bragas que tenía. Ahora necesitaba llevar sujetador, pero no tenía ninguno. Me cepillé los cabellos rápidamente, entonces recordé la apreciada maleta. Tenía que llevármela, la cogí rápidamente. Contenía los tesoros de mi madre. La envolví en 2 chales confeccionados a mano por la abuelita. Los ojos negros de papá se fruncieron cuando me vio con la maleta que había sido de ella. Sin embargo, no dijo una palabra para impedir que me llevase las cosas de mi madre. Quizá sospechó que yo me habría dejado matar para salvarlas de su destrucción. En 2 ocasiones pareció que papá tenía que hacer un gran esfuerzo para apartar su mirada de mi boca. Se daba cuenta ahora de lo mucho que me parecía a ella, a su ángel muerto. Me estremecí. Los labios de mi madre, la imagen reflejada de la muñeca, una muñeca en traje de novia, una muñeca que no parecía mayor de lo que era yo entonces. Sumida en mis pensamientos, no oí las llamadas a la puerta. No miré a las 2 parejas que entraron hasta que estuvieron allí, en medio de la habitación más grande. Ole Smokey tosió y escupió humo. Papá estrechó la mano a los recién llegados, sonriente, comportándose como un amable anfitrión. Miré a mi alrededor tratando de ver algo que podía haber olvidado. Entonces se hizo el silencio. Un largo y espantoso silencio, al volverse 4 pares de ojos hacia mí, el artículo en venta. Unos ojos que me reseguían de la cabeza a los pies, tomaban mis medidas, estudiaban mi cara, mis manos y mi cuerpo, mientras yo me sentía presa en una red de oscuridad tan intensa que apenas si podía verles. Entonces supe lo que Tom debió sentir. Tom, al que notaba a mi lado, dándome fuerzas, murmurándome palabras de aliento. Todo irá bien. Heavenly. Todo tiene solución, ¿no crees? Papá habló fuerte y con animación, haciendo que yo dirigiese la mirada a una pareja ya madura, que estaba ligeramente adelantada a otra más joven, y que se había mantenido cortésmente en segundo término, para dar a los mayores la primera oportunidad de observar la mercancía en venta. Retrocedí hacia un rincón, no lejos de donde estaba el abuelo sentado y tallando madera. Mírame, abuelo, mira lo que está haciendo el bueno de tu hijo. Te está robando al único ser que te queda y te quiere. Di algo para impedírselo, Toby Castile. Dilo, dilo, dilo. Él no dijo nada, solo siguió tallando. El hombre y la mujer de cabellos grises, que se hallaban ante mí, eran altos y muy distinguidos. Ambos llevaban abrigos grises sobre el traje, como si viniesen de un mundo extraño, rodeados de una aureola de educación e inteligencia. No miraron a su alrededor, como hicieron los 2 jóvenes, para observar la terrible pobreza de la cabaña y la lastimosa actitud del abuelo, que seguía esculpiendo y actuando como si nadie hubiese entrado. Su aspecto era arrogante, majestuoso, y sus ojos miraban amables al verme apoyada en la pared, con pánico en mi cara y en mi corazón. El hombre debió observar algo en mi expresión que puso un destello de compasión en sus ojos azules, pero la mujer no expresó nada. Igual habría podido estar pensando en el tiempo. Suspiré de nuevo, tratando de deshacer el nudo que tenía en mi garganta y sintiéndome atrapada. Ojalá hubiese podido acelerar el tiempo y que hubiesen pasado 2 años ya a partir de entonces. Pero en ese momento, mi corazón palpitaba locamente, redoblando temeroso dentro de mi pecho. Mis rodillas flaqueaban y sentía náuseas. Quería que el abuelo me mirase a los ojos e hiciese algo para impedir todo aquello, pero nunca conseguí obligarle a hacer algo cuando papá se encontraba presente. No les gusto, pensé al mirar a la pareja mayor. Ellos se abstenían de animarme, ni siquiera con una sonrisa, para que los eligiese. Con una esperanza desesperada, que habría sido más propia de Fanny,
dirigí una rápida mirada a la pareja más joven. El hombre era alto y bien parecido, de lisos cabellos castaño oscuro y ojos castaño claro. Su esposa era casi tan alta como él. Debía medir 1,80 m, o poco menos, sin aquellos zapatos de altos tacones. Su abundante mata de pelo era de un color castaño, tirando a rojizo, más oscuro y brillante que el de Sara. Esta no había estado nunca en un salón de belleza, y era evidente que los cabellos de aquella joven no podían prescindir de los cuidados del peluquero, y eran tan tupidos que parecían formar una masa sólida. Sus ojos tenían un extraño color pálido, tan pálido que hubiérase dicho que no existía tal color en ellos, y que solo había unas pupilas enormes nadando en un mar incoloro. La piel tenía esa blancura de porcelana que suele acompañar a los cabellos naturalmente rojos, y era de una perfección inmaculada. ¿Una cara bonita? Sí, muy bonita. Tenía el aire de la gente de la montaña, al menos atisbos de ello. A diferencia de la pareja mayor, que lucía gruesos abrigos grises hechos a la medida, ella llevaba un traje pantalón rosa fuerte, tan ajustado que parecía pintado sobre su cuerpo. Andaba de un lado a otro observándolo todo, incluso inclinándose para mirar dentro de la estufa después de abrirla. ¿Por qué lo hizo? Al erguirse de nuevo, sonrió a todos, y a nadie en particular, y se volvió para mirar con descaro la vieja cama de metal que yo acababa de hacer, contemplar los cestos colgados del techo, y quedarse boquiabierta ante los lastimosos intentos de dar comodidad e intimidad a la cabaña. Su semblante reflejaba 1000 expresiones que cambiaban rápidamente, como si todas luchasen por sobrevivir a nuevas impresiones que borraban anteriores sobresaltos, emociones, estremecimientos y otras mudas sorpresas. Con 2 dedos de largas uñas laqueadas, cogió el trapo que yo había empleado para limpiar la mesa, lo sostuvo cautelosamente durante 2 segundos y lo dejó caer al suelo como si hubiese tocado algo contagioso. Sus brillantes labios rojos se inmovilizaron en una sonrisa que trató de conservar. Mientras tanto, su guapo y joven marido no apartaba los ojos de mí. Me sonreía como para tranquilizarme, y aquella sonrisa le iluminaba la cara. Por alguna razón, que hizo que me sintiese mejor, al menos él aprobaba lo que veía. «Bueno», dijo papá, separando los grandes pies y poniendo los brazos en jarras. «Tú decides, niña, tú decides». Contemplé a una pareja y después a la otra. ¿Cómo podía juzgar por las apariencias? ¿Qué se suponía que tenía que buscar? La mujer de cabellos castaños y brillante traje de punto de color rosa sonrió de manera atractiva, y eso hizo que pareciese aún más bonita. Admiré sus largas uñas pintadas, sus pendientes grandes como medios dólares, sus cabellos, sus labios, su manera de vestir. La mujer mayor, de cabellos grises, recibió mi mirada sin pestañear y no sonrió. Sus pendientes eran 2 medias perlas que no llamaban en absoluto la atención. Creí ver en sus ojos algo hostil que hizo que desviase la mirada y la fijase en su marido, el cual la rehuyó. ¿Qué podía yo saber si no había un contacto visual? El alma se refleja en los ojos, y los ojos que rehuyen la mirada de otros son engañosos. De nuevo me volví a la pareja más joven, que llevaba prendas rosa, y no los caros trajes a medida de la pareja mayor, trajes que nunca pasarían de moda. Vestidos clásicos, pomposos, diría Fanny. En aquella época, yo no sabía nada que me permitiese distinguir la verdadera riqueza de la vulgaridad de los nuevos ricos. Y todo aquello solo hacía que me sintiese menos que humana en mi holgado vestido, que me colgaba de un hombro porque el cuello era demasiado ancho, y que tenía deshilachado el dobladillo porque siempre lo había querido remendar, pero no había tenido tiempo de hacerlo. Plantada allí, sentí los finos y rebeldes cabellos que me hacían cosquillas en la frente, y de manera automática, levanté una mano para apartarlos. Esto hizo que todos se fijasen en mis manos enrojecidas y agrietadas, de uñas cortas y rotas. Traté de ocultar esas manos que habían estado restregando ropa durante todos los días de mi vida, y además fregando los platos. ¿Quién podía querer a una muchacha tan desaseada?
Ninguna de aquellas dos parejas me querría. Fanny había sido elegida rápidamente, con avidez. Ella no se había estropeado las manos y sus largos y lisos cabellos pesaban lo suficiente para mantenerse en su sitio. Yo era demasiado ordinaria, demasiado fea y lastimosa. ¿Quién podría quererme si ni el propio Logan quería mirarme a los ojos ya? ¿Cómo me había atrevido a pensar que tal vez un día llegaría a amarme? Bueno, niña, insistió papá frunciendo el ceño en señal de desaprobación, porque tardaba demasiado en decidirme. Te he dicho que podías elegir, pero si no lo haces pronto, lo haré yo por ti. Turbada, sintiendo algo parecido a una corriente subterránea, pero sin saber bien lo que era, traté de adivinar qué había detrás de la actitud fría de la pareja mayor, cuyos ojos se fijaban en mí, pero como si no quisiesen verme en realidad. Eso hizo que yo los considerase taciturnos, serios, tal vez fríos, mientras que la pelirroja de ojos incoloros sonreía. Sara había sido también pelirroja y encantadora, al menos hasta que empezaron a morírsele los hijos. Sí, la pareja joven sería agradable y menos severa, y así fue como tomé mi apresurada decisión. Ellos, dije señalando a la pelirroja y a su guapo marido. La esposa parecía un poco mayor, pero no importaba porque todavía era joven y cuanto más la miraba, más bonita me parecía. Aquellos ojos incoloros en los que nadaban peces negros y redondos adquirieron un brillo. ¿De satisfacción? La mujer vino corriendo hacia mí, me abrazó y apretó mi cara contra su voluptuoso pecho. «Nunca te arrepentirás», me dijo, sonriendo y lanzando una mirada de triunfo a papá y después a su marido. «Seré para ti la mejor de las madres, la mejor madre del mundo». Entonces, como si hubiese tocado carbones encendidos, dejó caer los brazos y se apartó de mí, bajando la mirada para ver si se había manchado el traje de color rosa antes de frotarlo vigorosamente con la mano. En realidad, vista de cerca no era tan bonita. Sus pálidos ojos, ribeteados de oscuro, estaban demasiado cerca el uno del otro, y las orejas eran demasiado pequeñas y tan pegadas a la cabeza que casi parecían no existir. Y sin embargo, si no se la examinaba por partes, en conjunto era una mujer maravillosa. Si he de ser sincera, nunca había visto una mujer de feminidad tan exagerada, de sexualidad tan radiante, con su abultado busto, sus caderas llenas y una cintura tan estrecha que debía sufrir para sostener todo lo que tenía que aguantar. Su chaqueta de punto estaba tan tirante en la parte superior que parecía adelgazarse sobre las zonas de mayor tensión. Los pantalones acentuaban la amplia V del bajo vientre, haciendo que papá la mirase con una extraña sonrisa, no de admiración, sino de desdén. Temerosa de nuevo, alarmada, miré a la pareja mayor. Demasiado tarde. Habían dado media vuelta y se dirigían a la puerta. Sentí una impresión de ahogo. «Gracias, Mr. Castile», dijo el caballero mayor. Se apartó a un lado y ayudó a su esposa a cruzar el umbral de la puerta, y los dos parecieron aliviados al encaminarse hacia el largo automóvil negro. Papá corrió detrás de ellos, dejando abierta la puerta. Dijo unas pocas palabras en voz baja y regresó a toda prisa. En cuanto entró, me dirigió una sonrisa burlona. ¿Habría escogido mal? Las asustadas mariposas aletearon de nuevo, sembrando la duda en mi cerebro y una indecisión que llegaba demasiado tarde, en mi corazón. «Me llamo Calhoun Dennison», dijo el guapo marido, adelantándose y tomando mi mano temblorosa con firmeza entre las suyas. «Y esta es mi esposa, Kitty Dennison. Gracias por escogernos a nosotros, Heaven». Su voz era suave, poco más que un murmullo. Nunca había oído una voz así en un hombre. Se trataba de una voz educada. Tenía que serlo, puesto que todas las personas mal educadas rugían, gritaban, chillaban y vociferaban. «Oh, Cal, ¿no es encantadora, sencillamente encantadora?», preguntó Kitty Dennison con voz un poco estridente. «¿No será divertido vestirla bien y hacer que luzca su hermosura?». Yo respiraba con fatiga. Detrás de mí, el abuelo lloraba en silencio. «Abuelo, abuelo, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué te afliges cuando es demasiado tarde?». «¿Y verdad que ha sido fácil, Cal?», rió Kitty, abrazándole y besándole, y haciendo que papá volviese la cabeza, como asqueado. Pensé que tal vez les preferiría a ellos, con su coche grande y lujoso,
y sus gruesos y caros abrigos, pero en realidad ha sido fácil, muy fácil. De nuevo sentí pánico. «Querida», me dijo Kitty Denison, cuando hubo acabado de jugar con su hombre, «apresúrate y ponte tu abrigo, pero no te molestes en empaquetar tu ropa. Compraremos otra nueva. No queremos que entren gérmenes nocivos en nuestro limpio hogar». Contempló la cabaña de nuevo, mostrando claramente su repugnancia. «Deseo salir de aquí cuanto antes». Pesándome las piernas como si tuviese plomo en ellas, descolgué mi viejo abrigo de un clavo del dormitorio, me lo puse, y arriesgándome a disgustar a la mujer, cogí la maleta que había envuelto en viejos chales de la abuela. No iba a dejar que las cosas de mi madre, y en especial la linda muñeca vestida de novia, se pudriesen allí. «No lo olvides», me gritó Kitty Denison. «Trae solo lo que llevas puesto». Salí de lo que llamábamos el dormitorio, llevando mi raído y viejo abrigo y cargada con el nada atractivo bulto, y miré desafiante a Kitty Denison. Sus ojos volvían a brillar de un modo extraño. «¿No te dije que no trajeses nada?», chilló, pintándose la irritación en su semblante. «No puedes llevar porquerías a mi casa, no puedes hacerlo. Lo que no puedo es marcharme de aquí sin llevarme lo que más aprecio en el mundo», dije con resolución. «Mi abuelita hizo estos chales con sus manos y están limpios. Acabo de lavarlos». «Entonces tendremos que lavarlos de nuevo», dijo Kitty un poco apaciguada, pero pareciendo enojada todavía. Me detuve al lado del abuelo y me incliné para darle un beso en la cabeza medio calva. «Cuídate, abuelo. No te caigas, pues podrías romperte un hueso. Te escribiré a menudo y siempre encontrarás a alguien que...». Me interrumpí, porque no quería que aquellos forasteros se enterasen que el abuelo no sabía leer. «Bueno, ya te escribiré. Has sido una buena chica, la mejor. No hubiese podido desear una nieta mejor». Empezó a llorar y se enjugó las lágrimas con el faldón de la camisa. «Vete y sé muy feliz, ¿lo oyes?», añadió quebrándosele la voz. «Sí, lo oigo. Y tú cuídate mucho, abuelo, por favor. Y sé buena, ¿lo oyes?». «Seré buena», le prometí, conteniendo mis propias lágrimas. «Adiós, abuelo». «Adiós», dijo el abuelo y cogiendo otro pedazo de rama, empezó a descortezarla. ¿Cuándo, si es que lo había hecho alguna vez, me había mirado de veras? Iba a echarme a llorar y no quería que papá me viese llorando. Le miré fijamente a los ojos y, por una vez, nuestras miradas se enzarzaron en un combate silencioso. «Te odio, papá. No te diré adiós y que te cuides. Me voy, y no me importa. Nadie me necesita aquí. Nadie me ha necesitado salvo Keith, Tom y nuestra Jane. Ni Fanny, ni la abuelita, ni siquiera el abuelo que se distrae esculpiendo». «Bueno, no llores, pequeña», dijo Kitty con voz fuerte. «Me viste una vez, aunque no te acuerdes. Fue en la iglesia cuando vine a visitar a mis padres, que viven en Winnerow. Estabas sentada allí, con toda tu familia, y parecías un ángel realmente». Papá levantó la cabeza con brusquedad. Sus ojos, duros y oscuros, chocaron con los de Kitty. No dijo nada, ni una palabra, dejándome sumida de nuevo en la incertidumbre. Había algo misterioso entre los dos, algo que indicaba que eran más que simples conocidos. Me aterrorizó pensar que podía ser una mujer como las que solían buscar a papá, diferentes de mi verdadera madre. «Realmente envidié a tu madre pelirroja», siguió diciendo Kitty, como si papá no le importase un comino, lo cual hizo que me resultase aún más sospechosa. «Desde que eras así de pequeña», y señaló a la altura de la rodilla, «estuve observando a tu mamá cuando iba y venía de la iglesia con sus hijos. Y la envidié de veras, por tener unos hijos tan hermosos». Su voz fuerte y estridente se volvió apagada y fría. «Yo no puedo tenerlos». Aquellos ojos extraños se llenaron de amargura y fijaron en papá una mirada dura y acusadora. Oh, vaya si lo conocía. Alguien dirá quizá que me acompañó la suerte al no tener hijos propios. Pero ahora poseo uno, que es un ángel, un verdadero ángel de carne y hueso. Aunque no tenga los cabellos rubios plateados, tiene cara de ángel y ojos azules de ángel. ¿No es verdad, Cal? Sí, convino Cal. No puede tener un aspecto más inocente, si es eso lo que quieres decir. Para mí no tenía sentido lo que estaban hablando, pero temía la batalla de un reconocimiento tácito entre papá y Kitty. Yo no había visto nunca a esa mujer, y no era de las que pasan inadvertidas con facilidad. Miré de nuevo a su marido,
que estaba contemplando de nuevo la cabaña. Sus ojos mostraron compasión al mirar al abuelo, sentado como un muñeco de trapo en su mecedora. La expresión del abuelo no decía nada y sus manos estaban ociosas en ese momento. ¿Qué estaba pensando? Si es que pensaba algo. ¿Habían la abuelita y el abuelo pensado alguna vez? ¿Se cerraban las mentes con el paso de los años? ¿Se volvían sordos los oídos viejos para no tener que oír todas las cosas que podían hacerles desgraciados? Mi nombre es Kitty. No es un apodo. No me gustaría que me llamasen Catherine o Katie o Kate o Kit. Y a él puedes llamarle Cal como hago yo, querida. Bueno, cuando vivas con nosotros podrás disfrutar con todos los aparatos de televisión que tenemos. 10 en total. Miró a papá de nuevo, como para mostrarle la riqueza del hombre a quien había conquistado. Papá pareció indiferente. ¿10 aparatos de televisión? La miré con incredulidad. ¿Por qué habían de tener tantos si con uno bastaba? Kitty lanzó una risa estridente. Ni siquiera había captado mi muda pregunta. Sabía que te sorprendería. Cal tiene un negocio de reparación y venta de televisores, y algunos imbéciles le dan sus aparatos viejos por nada, o casi nada. Entonces, los trae a casa, los arregla y los deja como nuevos. Y como nuevos los vende a los pobres infelices que no saben ver la diferencia. Tengo un hombre elegante, guapo e inteligente, lo mejor que podía desear. Además, gana buenos dineritos, ¿verdad, Cal? Cal pareció confuso. Kitty rió de nuevo. Ahora date prisa y despídete, Heaven, dijo, adoptando aires de autoridad. Miró de nuevo con disgusto el contenido de la cabaña, como para indicar a papá lo poco que apreciaba su casa y su capacidad de ganar dinero. Despídete de tu padre y marchémonos ya, continuó ordenando. Tenemos que estar en casa lo antes posible. Yo seguía plantada allí sin mirar a papá, sin querer mirar a papá. Era Kitty quien se encargaba de la despedida. Fue Kitty, no yo, quien se dirigió a papá. Yo tengo mi casa impecable. Todo está en su sitio. Y hay un sitio para cada cosa, puedes creerme, no como esta choza. Papá se apoyó de espaldas en la pared, sacó un cigarrillo y lo encendió. Kitty se volvió hacia mí. No puedo soportar la suciedad y el desorden. Tu papá nos dijo que sabías cocinar. Ojalá sea verdad. Sé cocinar, respondí a media voz. Pero nunca he hecho cosas complicadas. Un poco de miedo se traslució en mi voz al darme cuenta de que aquella mujer esperaba quizá que preparase platos de fantasía cuando, en realidad, lo único que hacía bien eran los bizcochos esponjosos y un sabroso gravy con manteca de cerdo. Papá tenía una expresión extraña, medio triste y medio satisfecha, cuando miró a Kitty y a Cal Denison. Ha sido una buena elección, dijo solemne, y se volvió para disimular un sollozo o una carcajada. El hecho de que pudiese ser una carcajada me infundió más miedo del que había sentido hasta entonces. Empecé a llorar a lágrima viva. Pasé junto a papá con rapidez, sin decir nada. Él tampoco me habló. Al llegar a la puerta, me volví y miré hacia atrás. Tenía una sensación agridulce en la garganta. Me dolía abandonar aquella casa destartalada donde había aprendido a andar y donde Tom y Fanny habían dado también sus primeros pasos, y el dolor se hizo insoportable cuando pensé en Keith y en nuestra Jane. «Oh, Dios mío, haz que llegue mi día en el futuro», murmuré antes de volverme hacia la escalera. El sol de finales de invierno me acarició cálidamente la cabeza al dirigirme al bonito coche blanco con asientos tapizados de rojo. Papá salió al porche. Sus perros de caza estaban de nuevo allí, como si, después de alquilarlos a otros, los hubiese recuperado para tenerlos otra vez alrededor de sus piernas. Vi a los gatos y gatitos encaramados en el tejado o subidos a los barriles que guardaban el agua de la lluvia, o atisbando desde debajo del porche, y también había cerdos que gruñían y resoplaban al ozar en el patio. Los pollos campaban por sus respetos, y un gallo perseguía a una gallina con la evidente intención de reproducirse. Miré pasmada todo aquello. ¿De dónde habían venido aquellos animales?
¿Estaban allí realmente? ¿Eran solo fruto de mi imaginación? Me froté los ojos húmedos de lágrimas. Había pasado tanto tiempo sin ver a los perros, los gatos, los cerdos y las gallinas. ¿Los habría traído papá en su camioneta porque pensaba quedarse durante algún tiempo y cuidar del abuelo? El cielo estaba lleno de esas nubes largas y filamentosas que se agrupan lentamente para formar otras, gordas e hinchadas, que son como prendas de dicha y abundancia en el futuro. Cal y Kitty Denison subieron a su coche, se acomodaron en el asiento delantero y me dijeron que yo podía tener el de atrás para mí sola. Rígida y ansiosa, me volví para contemplar lo que conocía tan bien y que hasta ahora había pensado que quería olvidar lo más rápidamente posible. Despídete de la pobreza y de los ruidosos estómagos que nunca quedaban satisfechos realmente. Olvídate del viejo y maloliente retrete, de la humeante estufa cocina, de los gastados jergones sobre el suelo. Di adiós a todas las miserias, así como a toda la belleza de los montes, las bayas silvestres, las flamígeras hojas del otoño, el torrente murmurador y los riachuelos de agua fresca donde saltaban las truchas, y yo había ido a pescar con Tom y Logan. Despídete del recuerdo de Keith, nuestra Jane, Tom y Fanny. Olvídate de las risas y las lágrimas. Vas a un lugar mejor, más rico, más feliz. No había motivo para llorar. ¿Por qué estaba yo haciéndolo? Arriba, en el porche, papá no lloraba. Solo contemplaba el espacio con la misma mirada inexpresiva en su semblante. Cal hizo girar la llave de contacto y puso el motor en marcha. Arrancamos a toda velocidad, haciendo que Kitty lanzase un chillido al caer hacia atrás sobre el respaldo. «¡Más despacio, maldito imbécil!», gritó esta. «Sé que ha sido horrible. Tardaremos semanas en quitarnos de encima este mal olor. Pero ahora tenemos una hija, que es lo que vinimos a buscar». Sentí un escalofrío en la columna vertebral. Todo iba bien. Todo iba bien. Voy hacia una vida mejor, hacia un lugar mejor. Me repetía una y otra vez. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que papá había hecho. Vender a sus hijos a $500 cada uno. Pero, en esta última transacción, no había visto los documentos firmados, ni oído el precio de la venta. El alma de papá ardería en el infierno. Estaba segura. Por lo que oí decir a Kitty y a su marido, nos dirigíamos a Winnerow, donde yo había querido vivir siempre, en alguna linda casa pintada, no lejos de la droguería Stonewall. Allí terminaría mi segunda enseñanza y podría pasar a la universidad. Y vería a Fanny con frecuencia, y al abuelo cuando fuese a la iglesia. Pero, ¿qué significaba aquello? ¿Por qué había torcido Cal a la derecha y dirigía el coche más allá de Winnerow? Tragué saliva para deshacer el nudo que se había formado en mi garganta. ¿No dijo papá que eran ustedes del valle?, pregunté, con voz grave y asustada. «Claro que sí, pequeña», dijo Kitty, volviéndose en el asiento de delante y sonriéndome. «Yo nací y me crié en esa ciudad de mala muerte que es Winnerow», prosiguió en un tono de voz más pueblerino y empleando formas dialectales de la montaña. Pero deseaba ardientemente alejarme de ella. Ahora llevamos 5 años casados, y no habríamos vuelto por aquí si no hubiésemos tenido que librarnos de la peste que hay en nuestra casa al ser redecorada por dentro y por fuera. La pintura fresca me hace vomitar. Los malos olores, como el líquido de la permanente, me dan náuseas. Ahora todas las paredes de nuestras habitaciones serán blancas. Todo blanco sobre blanco, muy bonito, muy limpio. Cal dice que todo parecerá estéril como en un hospital. Pero no será así, ya lo veréis. Se verá muy bonito con todas mis cosas colocadas. ¿No crees que os gustará cuando ponga allí todas mis cosas bellas para que su color contraste más, Cal? Claro, claro que será bonito. Ella le dio una palmada en la mejilla y después se inclinó para besarle. «Ahora que estamos lejos de tu viejo», salmodió Kitty apoyando el afilado mentón sobre los brazos cruzados,
puedo ser más sincera. Yo conocí a tu madre, a la verdadera, no a esa Sara. Bueno, tu verdadera madre era muy guapa. No solo bonita, sino hermosa. Y yo la odiaba de todo corazón. Oh, balbucí, sintiéndome mareada y real. ¿Por qué la odiaba? Pensé que Luke Castile podía ser un buen partido. Creí que sería mío. Esto ocurría cuando yo era solo una chiquilla y no sabía lo que hacía. Entonces yo era una maldita idiota, que me imaginaba que una cara hermosa sobre un cuerpo bello y vigoroso valía por todo. Ahora lo odio de todo corazón. Eso hubiera debido complacerme, pero no fue así. ¿Por qué quería Kitty a la hija del hombre al que odiaba? No me había equivocado. Hacía tiempo que ella conocía a papá. Su manera de hablar era tan defectuosa como la de él y la de todos los de nuestra comarca. Bien, siguió diciendo Kitty, con una voz suave y extraña que parecía el ronroneo de un gato. Yo veía a tu verdadera madre cada vez que iba a Winnerow. Todos los peces gordos de la ciudad se pirraban por el ángel de Luke. Nadie podía comprender que se hubiese casado con un tipo como él. Debió cegarla el amor, pienso yo. Algunas mujeres son así. «Calla, Kitty», la amonestó Cal. Ella no le hizo caso. Y allí estaba yo, chiflada por tu guapo papá. Bueno, la verdad es que todas las chicas de la población deseaban y esperaban que se acostase con ellas. Kitty, ya has dicho bastante. El tono amonestador de su voz se había hecho más intenso. Ella le lanzó una mirada impaciente, se volvió y encendió la radio del coche. Hizo girar el disco hasta que encontró música popular. Fuertes y vibrantes sones de guitarra llenaron el automóvil. No podíamos hablar. Kilómetros y más kilómetros se desplegaban como una larga cinta de postales que no tuviese fin. Primero en los montes, después en el llano. Pronto, las montañas se convirtieron en sombras lejanas. Muchos kilómetros más adelante, se extinguió la luz de la tarde. Se ponía el sol y llegaba el crepúsculo. ¿Cómo habían pasado las horas tan deprisa? Me habría quedado dormida sin darme cuenta. Nunca había estado tan lejos de la cabaña. Casas de campo, pequeñas y grandes, pueblecitos, estaciones de gasolina, pedazos de tierra yerma con manchas de arcilla roja. El crepúsculo tiñó el cielo de rosa, violeta y naranja, colores celestiales ribeteados todos ellos de oro. Era el mismo cielo que había visto en la montaña. Pero el ambiente campesino al que estaba acostumbrada había quedado muy atrás. Las estaciones de gasolina y los restaurantes rápidos se sucedían a docenas, todos ellos con sus alegres luces de neón que imitaban las del cielo o trataban de imitarlas sin fortuna. ¿No es estupendo cómo se enciende el cielo?, dijo Kitty, mirando por la ventanilla. Me gusta ir en coche a la hora del crepúsculo. He oído decir que es la más peligrosa del día, porque la gente se siente irreal, propensa al sueño. Yo siempre he soñado que tenía muchos hijos, todos guapos. Por favor, Kitty, le suplicó su marido. Ella calló, y yo me sumí en mis propios pensamientos. Había visto muchos crepúsculos, pero nunca una ciudad de noche. Olvidando mi fatiga, lo observaba todo con atención, sintiéndome como una verdadera pueblerina por primera vez en mi vida. Eso no era Winnerow, sino la ciudad más grande que hubiese visto jamás. Entonces, llegaron los arcos dorados y el coche redujo la marcha, como atraído magnéticamente hacia el lugar, sin discusión entre marido y mujer. Entramos y nos sentamos a una mesa muy pequeña. ¿Quieres decir que no has comido nunca en un McDonald's?, preguntó Kitty, divertida y disgustada al mismo tiempo. Entonces apuesto a que nunca has comido Kentucky Fried. Y dirigiéndose a su marido, añadió: Cal, esta niña es una ignorante, realmente ignorante. Y su papá nos dijo que era muy lista. Había dicho papá eso. Me pareció muy gracioso. Pero papá era capaz de decir cualquier cosa para ganarse $500. Tampoco me gusta tu nombre, continuó Kitty, molesta por la defensa de Cal. Es un nombre estúpido. Heaven es un lugar, no un nombre. ¿Cuál es el segundo? ¿Resulta tan idiota como el primero? Ley, le respondí con voz glacial. Es el nombre de pila de mi madre. Kitty dio un respingo.
«Maldita sea», exclamó, golpeándose una mano con el puño. «Odio este nombre». Volvió los ojos claros hacia su marido y se cruzaron sus miradas, apacible la de él y furiosa la de ella. Era su nombre, el de aquella zorra de Boston que se llevó a Luke. No quiero volver a oírlo, ¿te enteras? Sí. El humor de Kitty cambió de dirección y pasó del enojo a la reflexión cuando Cal se levantó para dirigirse al lavabo de caballeros. Siempre quise tener una chica a la que pudiese llamar Linda. Incluso yo hubiese querido tener ese nombre, Linda. Hay algo dulce y puro en él. Suena bien al oído. De nuevo me estremecí al ver los enormes y resplandecientes anillos en las grandes y vigorosas manos de Kitty. ¿Eran brillantes, rubíes y esmeraldas auténticos? ¿O eran de imitación? Sentí alivio al encontrarme de nuevo en el coche, rodando a gran velocidad en dirección a un hogar lejano. Es decir, sentí alivio hasta que Kitty dijo a Cal que me iba a cambiar el nombre. «Voy a llamarla Linda», dijo rotundamente. «Me gusta este nombre. Me gusta mucho». Él replicó de inmediato. «No. Heaven está muy bien. Ha perdido su hogar y su familia. Por el amor de Dios, no la obligues a perder también su nombre. Deja las cosas como están». Su voz tenía ahora una energía que acalló la charla incesante de Kitty durante 5 tranquilos minutos. Y, mejor aún, Cal apagó la radio. Acurrucada en el asiento de atrás, traté de permanecer despierta observando las señales de la carretera. Entonces, me di cuenta de que Cal seguía todas las indicaciones que nos llevaban hacia Atlanta. Pasos elevados y subterráneos, hojas de trébol, autovías, pasos a nivel, puentes sobre ríos, todo nos conducía a Atlanta a través de ciudades grandes, medianas y pequeñas. Me quedé boquiabierta al ver los rascacielos que se erguían negros en la noche, centelleando sus ventanas iluminadas y coronados de nubes como pañuelos vaporosos. Mi asombro fue enorme ante los escaparates de Peachtree Street. Observé a los guardias de tráfico plantados en medio de aquel tumulto sin dar muestras de temor. También pude ver que había algunos a caballo. Los transeúntes llenaban las avenidas como si fuese mediodía y no las 9 dadas. Si me hubiese hallado en casa, habría estado durmiendo en el suelo a esas horas. Incluso en esos momentos, tenía que frotarme los ojos, irritados por el sueño. Tal vez me había dormido. De pronto, una voz fuerte empezó a cantar. Kitty había conectado de nuevo la radio y se había arrimado a Cal, el cual le pidió que se estuviese quieta. «Hay un tiempo y un lugar para cada cosa, Kitty, y ahora no es hora ni lugar para esto. Aparta la mano». ¿Qué estaba haciendo Kitty? Me froté los ojos y me incliné hacia adelante con el tiempo justo para ver cómo Cal subía la cremallera de su pantalón. ¿Estaba eso bien? Fanny habría dicho que sí. Me eché atrás rápidamente, temerosa de que Kitty me hubiese visto observando lo que en realidad no me importaba. De nuevo miré por la ventanilla. La gran ciudad, con todos sus majestuosos rascacielos, había desaparecido. Ahora rodábamos por calles menos anchas y menos concurridas. «Vivimos en las afueras», me explicó animadamente Cal. «En un barrio llamado Candlewick. Las casas tienen planta baja y un piso encima. Son casi idénticas, aunque hay 6 estilos distintos. Tú eliges el que más te gusta y te construyen la casa. Solo puedes distinguirlas por la decoración, interior y exterior. Esperamos que te guste vivir aquí, Heaven. Queremos lo mejor para ti y procuraremos ofrecerte la clase de vida que habríamos dado a nuestros hijos si los hubiésemos tenido. Irás a un colegio situado a poca distancia de casa. Podrás ir andando». Kitty resopló y murmuró: «Vaya, vaya, ¿qué importa eso? Irá al colegio aunque sea a rastras. No voy a permitir que una niña ignorante manche mi reputación». Me erguí en el asiento, tratando de evitar que el sueño entorpeciese mi primera visión de mi nuevo hogar, y observé con interés las casas que, según había dicho Cal, eran casi idénticas, aunque no del todo. Unas bonitas casas, sin duda. Cada una de ellas tenía un cuarto de baño, o tal vez más, y todos los maravillosos aparatos eléctricos de los que no podía prescindir la gente de la ciudad. Entonces, el coche entró en un pasadizo. La puerta del garaje se abrió como por arte de magia y entramos en él. Kitty gritó para despertarme: «Ya estamos en casa, niña. Ya estamos en casa. En casa». Abrí la portezuela del coche con rapidez y salí del garaje para contemplar la casa a la pálida luz de la luna.
Tenía 2 plantas. Parecía muy linda, acurrucada entre frondosos arbustos, en su mayoría de hoja perenne. Rojos ladrillos y postigos blancos. Un palacio en comparación con la cabaña que yo acababa de abandonar. Era una bonita casa con la puerta principal pintada de blanco. Cal, pon todas esas porquerías en el sótano, que es donde deben estar. Observé con tristeza cómo desaparecía la maravillosa maleta de mi madre, que contenía algo mucho mejor que todo lo que pudiera tener Kitty. Aunque, naturalmente, ésta no podía saber lo que había debajo de aquellos oscuros chales de punto. «Vamos», dijo Kitty con impaciencia. «Van a dar las 11. Estoy hecha cisco. Tendrás toda la vida para mirar la casa, ¿oyes?» Qué rotunda sonó esa afirmación.